en todas las epilepsias y 25 veces más en este tipo, ¿no? Las formas temporales. Epilepsia es todo un tema. Tumores cerebrales yo no sé si me meterme mucho y les digo por qué. Tumores cerebrales no tiene que ver tanto con la estirpe, sino con la localización y con los fenómenos secundarios, ¿no? De expansión. Y eso está entero en síndromes lobales, que es una cosa que tienen a mano y que vimos. O sea, yo para analizar. Sí me gustaría hablar de un fenómeno, igual les dejo todas las feminas, así que tiene que ver con los síndromes paraneoplásicos. Esto no tiene que ver con un síndrome topográfico, un síndrome global, como los que vimos, que tienen mayor asociación con algunos cánceres que son muy frecuentes, como pulmón y mama, que tienen que ver con anticuerpos y reacciones a esos anticuerpos y productos que el mismo tumor genera, que son hormonales y que van a dar alteraciones que muchas veces pueden preceder a la aparición del tumor. Es decir, a veces diagnostica el síndrome paraneoplásico aún con anticuerpos y no sabe de dónde está y tiene que hacer un PET corporal total, ¿no? Y es llamativo, ¿no? La aparición de depresión, ansiedad, alteraciones de la personalidad o trastornos psicóticos con una demencia rápidamente progresiva nos tienen que hacer pensar en síndromes paraneoplásicos, entre ellos la encefalitis límbica, ¿no? Que es y lo tenemos que pensar porque si no lo pensamos no lo diagnosticamos. Un paciente anciano que empieza con trastornos anímicos y uno empieza a ver alteraciones en el peso, un deterioro generalizado, uno tiene que pensar en manifestación oncológica, ya sea por patología lobar o por manifestación paraneoplásica. Y ahí es de vuelta donde tenemos que trabajar de la mano. Neurólogos y clínicos. ¿Vale? Dependemos del clínico. Hasta un año lo pueden se puede preceder este cuadro y un año sin diagnóstico, ¿no? En los traumatismos encefalocranianos es otro de los elementos donde vamos a tener alteraciones por síndromes globales, ¿no? Fuera de esto tenemos que plantear ciertos puntos. Alteraciones mnésicas que tienen que ver con la relación con la gravedad del cuadro. Los traumatismos se dividen en leves, moderados y severos con respecto a la alteración en el nivel de la conciencia en cuanto a la escala de Glasgow. Y uno de los factores de riesgo para predecir lesiones agudas secundarias a ese traumatismo es la presencia de pérdida de conciencia o amnesia, y esa amnesia generalmente es anterógrada, pero puede ser retrógrada. Y la amnesia anterógrada de más de 30 minutos es muy relacionable con una lesión estructural. Fuera de ello hay síndromes que tienen que ver con un cuadro mixto emocional y de conclusión. Conclusión es cuando no hay una contusión, como no puede identificar. Como el síndrome de amnesia global transitoria, tiene el de la salud crónica, ahora no me sale el nombre, que se preguntaba siempre por lo mismo. Y ¿dónde está? Y Noelia, Pamela. Sí, la vida. La amnesia global transitoria generalmente se da con un evento traumático que tiene que ver con el orden psicológico o emocional, también puede ser eventos traumáticos desde el punto de vista de una lesión traumática, una confusión, y lo que hay es una disfunción para incorporar nueva información. Entonces el paciente tiene una memoria retrógrada mantenida, sabe quién es, pero pregunta permanentemente dónde está, por qué está, qué sucedió una y otra vez. Eso alarma mucho al entorno familiar. Parece un cuadro disociativo, porque parece que es un misterio, y no, el paciente es como la película Memento, pero digamos, no puede incorporar nueva información. O sea que el otro día recibimos un paciente que lo trajo en neurología, digamos, a que lo evaluamos nosotros. Un pibe que es un basquetbolista que estaba trabajando de otra cosa y de repente estaba en una calle Juan Justo y termina cerca de Mar del Plata. Y no sabiendo por qué está ahí. Digamos, se acuerda de todo, sabe quién es, qué yo, pero no sabe por qué llegó ahí en ese momento. Pero lo que terminó siendo fue un trastorno de ansiedad. No cerraba para este diagnóstico neurológico, lo fuimos viendo, desde yo lo medicamos y era un trastorno. Un tipo tenía un trabajo súper, digamos, tenía mucha gente a cargo, construía, en un momento no pudo más y bueno, tuvo como una especie transitoria, pero que no daba con este cuadro. Claro, el problema de eso es lo fenomenológico, es decir, ver el evento. Digamos,
un paciente que viene con amnesia global transitoria, uno establece que la amnesia es anterógrada, digamos, hace una adquisición sintomática es anterógrada, y en el tiempo se autolimita. Es decir, ese paciente puede durar hasta 24 horas, pero después recupera esa capacidad de incorporar nueva información y aparte empieza a recordar, por ahí queda un lapso de 2 horas de amnesia de lo sucedido, pero empieza a recordar que estaba en la situación que estaba. Este no recordaba, como 5 horas claro, que nunca recordaba. Frente a Nobel y 5 horas sin las hipótesis son muchas. Cuadros emocionales, psiquiátricos, también puede ser una crisis con amnesia posterior, uno ya ahí empieza con especulación, ¿no? Sí, pero sí, que termina siendo un trastorno. Sí. En lo que tiene que ver con la psicosis, el delirium en el periodo de amnesia postraumática es frecuente y es un diagnóstico diferencial, y puede haber brotes psicóticos autolimitados con posterioridad a la amnesia postraumática, pero es raro. La realidad que lo que uno ve generalmente son cuadros amnésicos y lo que son síndromes post-concusión, ¿no? Que también hablan de postraumático y demás, pero bueno, no es ámbito de esta clase. En las infecciones del sistema nervioso central, primero puse una que es vieja, pero está buena para que sepamos en la historia que se movían los maestros nuestros, ¿no? Que es la neurosífilis. La neurosífilis se presenta 5 a 30 años posteriores a la infección. Tiene múltiples cuadros clínicos, pero el más, la BD es la parálisis progresiva. Y tiene, digamos, se dice que es por una preferencia del treponema hacia los lóbulos frontales más que hacia los parietales. Y hay fases, ¿no? Una preparalítica, donde hay irritabilidad, insomnio, hipocondría, una fase de estado, donde hay megalomanía, episodio depresivo, y una fase demencial. Es decir, uno va de lo que es un cuadro delirante afectivo que va disminuyendo a un cuadro demencial. Digamos. Claramente todo esto involucra diagnósticos diferenciales con lo que ustedes ven y con lo que nosotros vemos. Una demencia cae en esto, porque de hecho es un síndrome demencial, y una esquizofrenia, digamos, en este ámbito. Bueno, este modelo se utilizó para pasar a la psiquiatría algo más científico, digamos. La psiquiatría se empieza a ver un síndrome y se busca esto. En realidad lo que se busca es qué produjo, nunca se encontró, pero digamos, me parece que el modelo de la parálisis progresiva es el modelo que hace que la psiquiatría entre dentro del modelo científico. Cuando uno habla, digamos, de las rutinas que uno pide en un síndrome demencial, por ejemplo, dentro de ellas pide TSH, y antes se decía que se pedía BDRL, ahora como solamente si hay una presunción. Yo no sé si estoy tan seguro que en nuestro medio tenemos que sacar la BDRL del screen, yo pediría BDRL, pero bueno, la verdad es que yo tuve un solo caso de neurosífilis, de hecho lo utilizamos y pedía BDRL por el hecho de querer ver alguna, y tuve uno solo, es baja, pero eso tampoco me dice nada porque estadísticamente no puedo verlo. Pero yo no sé si descartaría que la incidencia de BDRL en nuestro medio. La encefalitis herpética, por frecuencia y sobre todo en rango etario mayor y mujer, es una cosa a tomar en cuenta. Una preferencia frontotemporal, hay cambios conductuales, manifestaciones iniciales primarias son las de la conducta, pasa de una agitación a una inhibición, es un síndrome confusional agitado, puede haber episodios psicóticos con alucinaciones, que son meditativas psicoactivas generalmente, y lo característico es las convulsiones. O sea, paciente mayor, mujer, con un síndrome confusional y convulsiones, obviamente más si hay fiebre, hay que pulsarlo y descartar una encefalitis herpética. Resonancia y electroencéfalo son los métodos complementarios, ¿no? Diagnósticos diferenciales. Si uno se queda con esto solo acá, que ve una esquizofrenia, un trastorno de la personalidad, lo ve acá y ve un delirium tremens, ¿no? Como para ir jugando con cosas que pasan. HIV-Sida, otra cosa por frecuencia, ¿no? Los episodios psicóticos, también delirios y alucinaciones, masa frecuente con la carga lesional, es decir, con el avance de la enfermedad. La carga lesional entre dos de estos pacientes es un índice importante. Fíjense que el riesgo de suicidio, el riesgo relativo con respecto a la norma, ¿no? 20 a 30 veces. Y estos pacientes generalmente tienen, como si uno ve la prevalencia de deterioro cognitivo leve, es muy grande. El síntoma inicial es mucho menor y va con la evolución de la enfermedad. Pero si uno ve un paciente, sobre todo con
mal manejo, alta carga viral, bajo CD4, mucha carga lesional entre 2, son aspectos a tomar en cuenta. Y vamos a enfermedades neurodegenerativas, vamos a tomarlas en conjunto, porque si no va a ser un tiempo. ¿Cuánto tenemos? Ya estamos terminando. 10 minutos. Entonces yo lo que les propongo es hacer un mix. Yo pensaba en enfermedades priónicas, enfermedades de fútbol, las encefalopatías congiformes, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Y acá me gustaría contarles un poco lo que está pasando en el ámbito, digamos, más de la investigación. Digamos, característicamente, si uno va a la descripción de Alzheimer, del Alzheimer, describió una paciente que era paranoica y psicótica, una paciente psicótica, en la cual él vio los ovillos neurofibrilares, las placas amiloides, y la paciente se caracterizó por la evolutividad del cuadro, su deterioro cognitivo muy rápido para el que no esperaría en una enfermedad paranoica. Y aparte, la paranoia empezó a una edad a la que no es tan esperado en el que se paranoica, pero la descripción de Alzheimer, cuando uno lee este cuadro, esta es una psicosis paranoica, que no es la forma frecuente de presentarse en Alzheimer. Uno ve un trastorno que se inicia con alteraciones mnésicas, secundariamente es anímica, y finalmente a los 5 o 10 años uno empieza a ver manifestaciones psicóticas. Distinto a la enfermedad de Pick, o la enfermedad por cuerpos de Levy. James Parkinson, es Levy, Charcot, que es en realidad el que describe la enfermedad basada en Parkinson, y estos son los cuerpos de Levy, que pueden ser corticales o en sustancia negra. En sustancia negra, la enfermedad de Parkinson. Más corticales, la enfermedad de Levy. La enfermedad de Levy, demencia, que se caracteriza por parkinsonismo dentro del año de la demencia y alucinaciones. Empeora muchísimo con neurolépticos, se hace un Parkinson mucho más severo. Y finalmente, complejo de Pick. ¿Por qué les meto todos juntos? Para marearlos en parte, pero no, en realidad porque la enfermedad priónica, ¿se acuerdan que fue Prusiner ganó el premio Nobel cuando describió la enfermedad priónica? ¿Y qué es lo importante, digamos, desde el punto de vista biológico? Romper el dogma, ¿no? Nosotros siempre estudiamos en la facultad ADN, se replica ARN, proteínas. Bueno, acá son proteínas, ni siquiera son proteínas, son priones. Son priones que no adquiere. Y adquiere y que modifica el ADN, y eso es una enfermedad congiforme con mucha latencia. Con todas las variantes, porque después hay variantes hereditarias, variantes iatrogénicas, variantes esporádicas, pero lo importante es que biológicamente se rompió este dogma y por estos premios Nobel, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que rompió el paradigma? ¿Y qué es lo que dijo Prusiner? Ahora que les rompió el esquema a muchos de los. Prusiner lo que dijo es que el Alzheimer, la enfermedad de Pick y de Parkinson también son priónicas. Pero no porque sean priónicas. Lo que él está diciendo, bueno, en la enfermedad de Alzheimer, ¿qué tenemos? Beta-amiloide. ¿Qué es el beta-amiloide? El beta-amiloide es un componente que está en la célula. Tengo un precursor del beta-amiloide, tengo dos enzimas que lo clivan. Si tengo estas enzimas mutadas o esta forma de precursor mutado, lo clivo mal y formo algo que no se puede desprender de la célula, queda, hay apoptosis, muerte, y todo el ciclo. Y en esto es una taupatía, como otras taupatías que hay. Y en Parkinson y enfermedad de Levy, ¿qué tenemos? Algunos dicen que es lo mismo, porque en realidad tenemos cuerpos de Levy, la corteza una sustancia negra. El Parkinson, si lo dejamos con tiempo, también puede ser una demencia. Y la enfermedad de Levy también puede ser un Parkinson, algunas respuestas. En realidad algunos dicen que es la misma enfermedad, otros no. La realidad es que clínicamente uno las ve distintas, pero hay cuadros donde uno duda. ¿Pero qué tenemos? Desde este lugar es la misma enfermedad. Claro, sí, desde uno ve el microscopio y es la misma enfermedad. Y uno ve alfa-sinucleína y la alfa-sinucleína hace lo mismo que el beta-amiloide y hace lo mismo que los priones. Y si uno se pone, ahora hay experimentos en Science que se han publicado, donde agarran ratones y le meten amiloide sintético y generan Alzheimer y muestran que ese amiloide sintético va esparciéndose de neurona a neurona como un prión. Se le meten amiloide en un lugar. Después le clivan, hay otros experimentos que agarran esos ratones y le ponen la APOE, que es una forma de sacarse el beta-amiloide de encima, y por eso los que tenemos APOE de una u otra manera estamos más o menos predispuestos a Alzheimer, porque si hay APOE 4 homocigota me puedo privar poco de beta-amiloide, pero eso es un factor de riesgo, no es una, digamos, es parte de la. Lo que quiero decir es, hay acumulación de proteínas.
Donde empezaron esas acumulaciones de proteínas va a dar un patrón. Ese patrón es sintomático porque es topográfico. Si yo empiezo en sustancia negra, hago Parkinson. Si empiezo en corteza, hago alucinaciones. Si en Alzheimer, en vez de empezar la patología en el hipocampo, empiezo y tener un patrón hipocampal amnésico, lo empiezo en el frontal, tengo una variante de PIC de Alzheimer, o sea, una variante frontal de Alzheimer que parece un PIC. En el PIC tenemos cuerpos de PIC que empiezan en la corteza frontal, entonces tenemos un cuadro psiquiátrico, netamente psiquiátrico, parece un paciente psicópata y desinhibido. Es un comportamiento psicopático por cuerpos de PIC. Ahora, si esos cuerpos de PIC están en la corteza temporal, tengo una fase progresiva primaria. ¿Qué pasa? Y pasa lo que decía Goldar, depende del avance de la enfermedad y ese morbus. En estos también. Yo en el Alzheimer empiezo con un trastorno que parece una depresión. ¿Parece una depresión? ¿Por qué? Porque está inhibida. Tiene trastornos mnésicos, evoluciona, empieza a tomar otras estructuras frontales, empieza a tener trastornos conductuales, empieza a tener alucinaciones, puedo tener convulsiones. ¿Qué caracteriza a la enfermedad? La preferencia, que sea más preferente y empiece por el hipocampo con mayor frecuencia, más empieza más y el espectro sintomático evoluciona. Quizás en la esquizofrenia podamos hablar de estas cosas, ¿no? De variantes y decir, bueno, determinada, esto puede irse hacia el reduccionismo o a cuantiar, si vamos a hablar. La tuberculosis antes eran 36 enfermedades, después fue una. También una misma mutación puede dar distintos cuadros sintomáticos. No sé qué va a pasar en el futuro, pero lo que es llamativo y me gustaría ver es esto. Distintas fisiopatologías, dependiendo de las estructuras que tome, va a dar manifestaciones que, por la frecuencia de tomar esas estructuras y la progresividad que va a tener, dan al espectro la evolutividad y las características. Hoy en día contamos con estas armas, porque uno, en un deterioro cognitivo libre hoy, puede dosar betamiloide en líquido, puede dar carga de betamiloide por PET en frontal, puede hacer un diagnóstico neurocognitivo para ver un perfil de la enfermedad clínica, puede ver proteína 14-3 por líquido cefalorraquídeo en los cuerpos de PIC, lo mismo, puede usar SPECT para ver hipocaptación, pero toma todos esos elementos. Yo creo, que en un futuro la esquizofrenia va a ir hacia conocer más. Bueno, el problema de la definición de la esquizofrenia y las diferentes clasificaciones, que no tenemos. Si nosotros podemos saber, bueno, qué localización, si tal localización produce esto, tenemos, no sé, tenemos amiloides, tenemos alguna sustancia que nos haga aferrarnos a algo, en realidad lo que tenemos es signos y síntomas, especie y síndrome. Más que eso no tenemos. Bueno, algunas modificaciones hay seguramente en el cerebro, pero no podemos decir que es un patrón. En este caso neurológico sí. No te creo. Pero lo mismo pasaba con estas enfermedades hace unas décadas o hace 100 años, no tenían nada. Ojalá que sea como él dice, que vaya no lo sé, digamos, no tengo la capacidad de poder se nos decir complica eso. ese punto, me parece. Yo lo que creo es que debemos, es una opinión personal, dejar de lado esa división tajante entre lo psicógeno y lo orgánico. Yo particularmente pienso que todo es orgánico, inclusive lo psicógeno. Y bueno, eso es el comentario. Y que no contemos con los elementos dentro de la batería diagnóstica para identificarlos no quiere decir que no haya un sustrato subyacente, aunque sea a nivel molecular, pero es mi opinión. En otros casos no, sí, claramente se pueden diagnosticar. A lo largo de este curso hubo ejemplos, uno lo dio el doctor, un paciente con impotencia sexual que le hicieron, en la clase de psicoanálisis, le hicieron interpretaciones de su vínculo con su madre y tenía una espina bífida. Sí. Otro lo dio el que dio la charla de imágenes, que le dijeron, no, esto es amigdalino, no, esto me suena a una histeria, y había hecho una hemorragia subaracnoidea. Bueno, son cosas que se pueden diagnosticar fácilmente, pero el hecho de que no podamos diagnosticar otras no quiere decir que no haya un sustrato subyacente material, orgánico, molecular. Sí. Si no entramos en el campo de la religión, o sea, no tiene nada que ver con el encéfalo, lo que le pasa. Sí, yo opino lo mismo. Todo, digamos, nosotros, como decíamos al principio, somos materia y vamos a tener un sustrato orgánico. No sé dónde empieza y termina la cosa.
No es que, una cosa que quiero ejemplar, no es que el diagnóstico en este momento de Alzheimer sea biológico. No tengo ningún elemento probatorio diagnóstico rotundo más que el diagnóstico clínico. El tema de usar betamiloide, usar PET con componente de Pittsburgh para ver betamiloide son pruebas complementarias. La presunción diagnóstica sigue siendo el arma para el diagnóstico. O sea que estamos en la misma. Cuando yo tengo un paciente con queja cognitiva, un deterioro cognitivo leve de perfil hipocampal, esos son todos los elementos clínicos de evaluación neurocognitiva y neurológica, presumo enfermedad de Alzheimer en un estadio leve, me puedo valer para aumentar el grado de presunción de estudios complementarios, algunos probados y otros experimentales. Pero el diagnóstico sigue siendo clínico. O sea que no estamos, digamos, es diferente, pero no tan diferente. Lo mismo en la enfermedad de Parkinson, yo puedo ver ecografía de la sustancia negra, puedo pedir resonancia, puedo ver cómo está, si está desenfrentado o no el resto de los sistemas noradrenérgicos para ver si es una atrofia multisistémica, si es un Parkinson, si es una enfermedad por Rayleigh, pero el diagnóstico sigue siendo clínico. Sí, pero es Parkinson, es esquizofrenia, el diagnóstico es clínico y muchas veces dudamos de si es una esquizofrenia, si es un trastorno bipolar, si es... Bueno, de qué tipo de esquizofrenia, digamos, de alguna manera es muy difícil agarrarlo, ojalá va a ser así, debe tener un correlato. Lo que pasa es que mientras no tengamos un correlato, tampoco podemos igual nosotros intentarlo. tenemos un correlato, digamos, nosotros a veces le decimos, este es un paciente con enfermedad de Parkinson que no vi, se está iniciando, o es una enfermedad por cuerpos de Levy. Así que también tenemos, pero claro, ustedes mucho más, porque se manejan con síndrome. Vos empezaste la clase diciendo, todo tiene todas estas clasificaciones, qué complejo que es, sí. Porque en realidad es y se superpone, y aparte ustedes tienen clasificaciones que omiten otras cosas o las descreen. Digamos, yo leía el libro Psicosis fasofrénicas y vas a buscar eso en el DSM y vos tenés una catatonia manielística en el DSM, no la encuentro. Bueno, una procinética, entonces hay cosas que o puede ser, y cuando los que la critican, y está bien criticado, dicen, bueno, esto es netamente semiológico, y la semiología también te puede decir que un síndrome de POT es diferente de una tuberculosis, y las dos están por el treponema, por tuberculosis. No sabemos hoy en día, lo que te quiere decir que tendríamos que buscar ese correlato. Claro. No, yo lo que me queda como pregunta, yo no vine a la clase de psicoanálisis, todo lo que hacemos, pero lo que me pregunto es cuando tenemos una esquizofrenia, ¿no? Este paciente es una esquizofrenia, ¿dónde queda, qué lugar hay para la interpretación? Cuando ya se produjo el morbus, cuando ya digamos, no en el momento de brote, sino en el momento donde hay autismo, donde hay déficit, donde hay defecto, ¿qué lugar hay para la interpretación? No sé, por ahí si me hago al doctor, porque sí, me cuesta encontrarlo. Yo voy a tomar dos cosas y me dan 2 minutos. Es cierto que hay entidades que son neurológicas, pero que pueden aparentar que no son neurológicas. A mí me ha pasado cosas así con las paraneoplasias, donde ese delirio que por ahí aparece, uno como psiquiatra puede decir, aquí hay algo orgánico, porque no calza. Yo tuve una discusión muy grande en el alemán, porque me dio una paciente y dije, no, para mí era algo orgánico. Seguí insistiendo, y me agarró entre varios, y casi me fusilan. Yo me desentendí y meses después apareció lo del tumor de páncreas. Y hay otra entidad que a mí me han tocado 2 casos, y que creo que tenemos que tenerla muy en cuenta, que es la hidrocefalía normotensa del adulto, que es un cuadro que mueve a confusión. A mí me ha tocado una paciente que empezó con esto, yo también, esta cosa de la intuición de que no calzaba todo para lo psicológico. Pensé en un primer momento en una depresión psicótica, pero no, por ahí no fue. Yo insistí que fuera vista por neurólogos. La mujer era docente y tenía una obra social, mal, todo mal, no profundizaron. Y finalmente, después de 7 u 8 meses, apareció en la imagen
la hidrocefalia normotensa, pero la estudiaba a fondo y ya era tarde para hacer una derivación. Y después un colega que hizo un cuadro, pero se agarró muy de entrada, le hicieron la derivación y realmente el cuadro retrocedió de una manera espectacular en pocos días. No sé si vos como neurólogo lo viste muchas veces esto. No es tan frecuente. No, sí, es frecuente, sobre todo si Sí, tan no es, pero hay que tenerlo en la cabeza. Y lo que pasa es que, digamos, hay manifestaciones no conductuales que a uno le hacen presumir el diagnóstico, que son de las que nosotros solemos buscar, digamos, en un paciente con un parkinsonismo, más allá la tríada de trastornos en la marcha, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo. Sí. Entonces, frente a ese diagnóstico uno presume un Harkinama, o por lo menos si no lo pensó, piensa en un deterioro cognitivo estudiar y pide una tomografía, y ahí lo que va a haber es el ensanchamiento, ¿no? Cuando vimos la clase de demencias planteamos el cuadro de Harkinama. Y eso es lo rico de poder tener manifestaciones no cognitivas, no conductuales, es decir, son lo que se llaman demencias más algo más, tienen un parkinsonismo. Uno piensa, o es una atrofia sistémica, o es una enfermedad por cuerpo de Lewy, o es un Harkinama, hay otros elementos semiológicos. Lo que creo que está muy circunscrito es cuando uno tiene un cuadro psicótico y no tiene más nada, o tiene un cuadro cognitivo y no tiene más nada. Pero sí, el Harkinama es Pero hay que tenerlo, como psiquiatras tenemos que tenerlo presente, porque una persona de edad avanzada que empieza con un cuadro, empieza con lo depresivo y la dificultad en la marcha. Entonces una persona de 86 años, bueno, la dificultad en la marcha está diciendo que hay otra cosa, o forma parte de este cuadro depresivo donde esta mujer pedía a los hijos que la ayuden. Todo apuntaba como para que no. Lamentablemente se tardó. Ahora, si uno como psiquiatra lo tiene presente, que detrás de una depresión puede estar la hidrocefalia normotensa del adulto, entonces se impone. Sí, uno, digamos, un punto a plantearse es trastorno de ánimo sin antecedentes en la tercera edad, tiene que abrir abanico de lo cognitivo y todas sus explicaciones etiológicas. Sean hidrocefalia normotensiva, que obviamente uno la tiene que tener en cuenta, como enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, y si vemos trastornos motores, bueno, empezar a pensar en Parkinson y otras formas de parkinsonismo. Esta mujer lo que tenía trastornos, o sea, tenía dificultades en la marcha magnética. Y una depresión intensa, no tenía ganas de nada, y estos síntomas de los que se quejaba parecía algo armado desde la depresión. Y se tardó, y la macana es esa, que cuando se tarda ya la derivación no sirve. Este otro colega que era más joven, pero lo hicieron rápido y a los pocos días revirtió el cuadro, cosa de mandíbula. Sí, digamos, uno cuando evalúa a un paciente con Harkin lo punza, digamos, lo que uno hace Claro. es verlo caminar lento, lo cronometra, lo punza, Claro. 40 milímetros del líquido se le llegan a sacar y el paciente empieza a caminar rápido, ese es un tema. Sí, a veces sale, a veces Y no hay una tanto. tomografía. Y a veces vuelve después de la punción. No, igual eso dura poco porque el líquido se valora. Hay que evaluarlo, pero. Claro. No, sí. digo, pero ese Un momento, momento lo que ese se momento, negocia, este momento es fuerte. Pero sí, obviamente, uno siempre tiene que plantearse el diagnóstico diferencial. ¿Cuántas Esa es la idea que. Cada vez más confundido. No, pero pará, ¿sabes qué? Hay una cosa que, Sí. pero pará, hay una cosa que me parece que está bueno porque vos abrís mucho el abanico, ¿viste? A los psiquiatras ¿sabés lo que haces? Nos pones en falta, en un sentido, diciendo, che, pará, ¿qué estamos haciendo? ¿Entendés? Porque nos perdemos, como no conocemos muchas de estas cosas, no todos los psiquiatras, voy a decir como, me voy a decir a mí, pues, si pongo a otro. Digo, entonces, y en ese punto, más allá de asustarnos, quizás hay cosas puntuales, ¿viste? Que uno puede tomar en cuenta, ¿no? Digamos, qué sé yo, me queda claro que muchas de las sintomatologías que nosotros vemos, ustedes los neurólogos la ven también, digamos, las alucinaciones, los delirios,
me queda claro también que una cosa es el nivel de conciencia, otra cosa es el contenido del delirio. Queda claro que cuando uno pide una interconsulta con un neurólogo, digo, por lo que estoy haciendo un resumen un poco de la clase, cuando uno pide una interconsulta con un neurólogo tiene que, bueno, saber del paciente, decir por qué uno considera que no es psiquiátrico y por qué nos puede ayudar un neurólogo, no mandarlo al azar. Y después pensar que el toque entre la neurología y la psiquiatría es más cercano del que cada uno piensa, ¿no? Y una idea de proceso de la enfermedad en la esquizofrenia y una idea de cuestión más abrupta en lo neurológico. No sé si es así, si no corregime, pero me parece que si nosotros empezamos y el trabajo en equipo, ¿no? Trabajo en equipo en varias, no solo con el neurólogo y el psiquiatra, sino también con el clínico. Estas cosas no puede faltar, digamos, ¿no? Y me queda claro que nos tenemos que atrever a conocernos más, aunque nos dejen en falta, porque nosotros les dejamos falta a ustedes y ustedes a nosotros, Sí. porque es la forma donde uno dice, che, pará, me falta esto, tengo que leer esto, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que sospechar en depresiones en un anciano? ¿Qué tengo que sospechar en un joven que tiene una crisis, una pseudocrisis? ¿Qué es? ¿No? En general, digamos, el ámbito de generar la interconsulta tiene que ser ese, ¿no? Potenciarse y no lavarse las manos de uno o del otro, como cuando le decían que le estaban sometiendo a decir, esto es tuyo, es de tu campo, no es mío. Es como que uno se lo... Y la idea es justamente la contraria, potenciar de decir, yo voy y le digo, pero ¿por qué me estás derivando? Esto es un paciente que está alucinando, esto es claramente un psicótico, y uno va a decir, no, porque esta psicosis no se presenta de estas características a esta edad, a mí me hace ruido que esto no esté siendo otra cosa. Eso a mí no es que, ahí vos me estás dejando en falta, yo no lo sé, pero es algo en lo que debemos dejar, no es dejarnos en falta, es potenciarnos, es decir, mirá, no cierra por un cuadro psicótico crónico, porque yo desde mi sapiencia como psiquiatra, me decís, no cumple las características y vale al diagnóstico diferencial. La misma cosa inversa, ¿no? De que yo diga, bueno, esto no cumple o sí cumple tales criterios. Sí, yo creo que la cuestión es bancarse un poquito a no saber. ¿Viste? No sé, por eso consulto. Sé esto es lo que yo sé hasta acá. Bueno, ¿me puedes ayudar? Porque hay algo de todo esto, no sé. Aunque vos digas, che, no pensaste en esto, y lo otro, bueno, ya me estás aportando. Y lo que sí es un ámbito común, más allá de que trabajamos con pacientes, es que creo que las explicaciones a la fisiopatología de las dos entidades, más allá de que unas tengan manifestaciones más focales y otras más conductuales o en otras esferas, que vemos las dos especialidades, van a estar en el sistema nervioso central. Esa es la fisiopatología, más allá que la esquizofrenia la vean ustedes y nosotros veamos el Parkinson, radica en el sistema nervioso central. Bueno, sabes que te vamos a volver a presentar porque no quedó grabado. Entonces, Julieta te va a volver a presentar y va a decir, y además que sos un colaborador. Después ponerlo de muy... Sos un colaborador PEF enorme para nosotros, Sí. te apareces. ¿Cómo Te presentar? agradecemos. No. Dale. Bueno, Pablo Sanz, neurólogo, médico de planta del Hospital Español, desde 2001, y bueno, interconsultor personal, trabajamos juntos con muchos pacientes y Forma parte del forma curso parte de de los neuro- cursos del capítulo. del capítulo. Te agradecemos, la verdad que Muchísimo. siempre sos muy claro y te atreves a, digamos, a contarnos cosas que